así, en orden, de forma sistemática, vamos aprendiendo en realidad el propósito que Dios tenía. Cuando estaba estudiando, hermanos, este versículo, yo me preguntaba, ¿por qué con el hombre, con Adán, Dios se preocupó de ir a buscarlo, de ir allí y aunque él ya sabía que Adán había pecado, fue y preguntó: ¿dónde estás? Y yo me preguntaba por qué con Lucifer no fue igual cuando Lucifer pecó allá en el tercer cielo, como nos lo dice el libro de Ezequiel y el libro de Isaías. Yo me preguntaba, ¿qué tiene el hombre de especial que sí vino Dios a buscarlo? Bueno, imagínense que Dios mismo vino, nació, se hizo carne, Jesús vino a la tierra y morir terriblemente en aquella cruz, hermano. ¿Qué tiene el hombre que hizo todo ese esfuerzo, toda esa actividad, todo ese proceso para perdonarnos y que volviéramos a Él? Pero con Lucifer no lo hizo. Yo me preguntaba eso, fíjese. Y bueno, dentro de lo que estuve leyendo, lo que encontraba, hermanos, es que cuando vimos hace varios viernes que cuando Dios hizo al hombre, bueno, lo voy a comentar así. Cuando Dios hizo todas las cosas, Él dijo: hágase, ¿verdad? Dijo que aparezcan o que hayan lumbreras en el cielo, que hayan árboles. Dijo que, es decir, dio la orden y sucedió. Pero hace algunos viernes vimos, cuando estábamos meditando en Génesis capítulo 2, versículos 15, 16 y 17, que dice que Dios formó un huerto. Dios lo formó. Dios hizo ese huerto, lo preparó. Y dice que allí formó, en ese huerto, formó al hombre. Con sus manos Él lo hizo. Y dice que hubo un soplo y que allí el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que el Señor quiere rescatar. Por eso el hombre es especial. Y la mujer, por supuesto, ¿verdad? Cuando hablamos del hombre, estamos hablando de la humanidad, de hombres y mujeres, ¿verdad? Porque Dios no es que agarró otro poco de barro e hizo a la mujer, no, sino que del barro de donde formó al hombre, que fue de carne y huesos, y dice la Biblia, fue un ser viviente, de allí, de un costado, hizo a la mujer. Dios creó a la humanidad en Adán de una sola vez por todas, ¿verdad? No es que hizo otra creación, sino la misma. De ahí sacó a la mujer. Y estuvimos viendo, bueno, que Dios se esforzó, Dios procuró que el hombre estuviera en la voluntad de Él. Y dijo: no es bueno que esté solo. Y le hizo a la ayuda idónea, que es la mujer, ¿verdad? Y vimos hace unos viernes que la mujer, ¿verdad? Es el complemento. El hombre puede hacer muchas cosas,
y la mujer también puede hacer otro montón de cosas, pero se complementan, ¿verdad? Es más, yo he leído algunos fragmentos de libros formales, o sea, libros muy profesionales, de autores muy preparados, que dicen que la mujer puede hacer las cosas que el hombre hace, y el hombre también puede hacer cosas que la mujer hace, pero el hombre le es más difícil vivir sin la mujer, y la mujer puede vivir sin el hombre, puede desarrollarse, porque así fue creado. El hombre necesitaba ese complemento. Pero bien, el asunto es que ¿qué es lo que Dios busca? ¿Por qué Dios siempre busca al hombre? ¿Por qué lo está buscando? Entonces yo, después de leer y meditar y ver algunos versículos, digo, bueno, en realidad lo especial que tiene el hombre es que tiene su imagen y su semejanza. Es decir, nosotros tenemos dentro de usted, dentro de mí, está la imagen y la semejanza de Dios. Por eso fue distinto que con Lucifer, que con Lucifer codició el lugar de Dios y entró en Lucifer esa rebeldía, esa soberbia, y fue sacado y castigado, y no tiene redención, no hay redención para él, pero para el hombre sí. El hombre sí tiene redención, de tal manera que ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva sí pecaron, desobedecieron, comieron de aquel fruto que se les había prohibido? ¿Y qué tal si ellos, si Dios no hubiera venido a buscarlos, ellos hubieran vivido ahí en el huerto como vivíamos nosotros antes de Jesús, como vive mucha gente que no quiere reconocer a Jesús, que no se quiere rendir a Jesús, que está viviendo lejos de Dios y que está viviendo una vida que para algunos parece buena, para otros es muy difícil, pero ambos, los que tienen una vida que parece buena, porque son habilidosos, son buenos para los negocios, porque recibieron una herencia y la están cuidando y en fin, pero andan perdidos. Como dijo Jesús, aquel hombre que era un habilidoso, era una persona próspera, porque ese hombre había cosechado y había hecho grandes graneros, y Jesús le dijo: ¿de qué te sirve todo ese dinero, todo ese alimento? ¿De qué te sirve? ¿De qué te va a servir si este día viene por tu alma? ¿De qué le va a servir al que tiene 3 casas, 4 casas y no tiene a Cristo? ¿De qué le va a servir aquel que tiene cientos de manzanas de terreno si no tiene a Cristo? ¿De qué le va a servir? Pero vino Dios, y como él ya sabía que Adán no lo iba a buscar, porque así es el mundo, así éramos nosotros. Antes de nacer de nuevo, antes de tener la nueva criatura, nosotros no andamos buscando a Dios como lo hacemos ahora, que buscamos leer la Biblia, buscamos orar, buscamos corregir nuestros pasos. No, antes no lo hacíamos, ahora sí. ¿Pero por qué? Porque Dios nos buscó.
Dios dijo: René, ¿dónde estás? Hace 29 años. René, ¿dónde estás? Y así habrá dicho: Gloria, ¿dónde estás? Casimiro, ¿dónde estás? Carmen, ¿dónde estás? Y así cada uno nos... ¿Dónde estás? Así como Adán, ¿dónde estás tú? Porque Él, en su gran misericordia, Él tomó la iniciativa, Él vino. Y desde el Edén, Dios siempre ha tomado el primer paso para restaurar nuestra comunión con Él. Acordémonos allá en Lucas 19:10, dice que Jesús vio a Zaqueo, buscó en el árbol, él iba pasando por ahí y buscó a Zaqueo: esta noche voy a cenar en tu casa. Jesús lo buscó. Jesús lo hizo. También con Israel, que era rebelde y que desobedecía, que Israel, que le decían: no adores otros dioses, Israel se iba detrás de otros dioses, y Dios le mandaba profetas para que le recordara. Tenemos otro ejemplo con Jesús, dice él que él es el buen pastor, y el buen pastor busca la oveja perdida. Esto está en Juan capítulo 10. Él, el Señor, el Jehová, Él está buscando siempre a usted y a mí, porque Él quiere que nosotros, Él desea, Él anhela, como dice allá en segunda de Pedro, que Él quiere que todos los hombres y todas las mujeres sean salvas. Él es el que está buscando ese encuentro con cada una de las personas. Ya les he contado, a mí me tomó varios años reconocer que Jesús me buscaba. Varios años. Y llegaba mi mamá, venía la palabra, allá en la oficina me regalaban tratados. Yo me acuerdo que me decían: lea aquí, o me mostraban el tratado y ahí estaba el versículo. Ahora yo comprendo que Dios me andaba buscando, así como Dios vino y buscó a Adán, porque el hombre se había escondido con Eva, porque le daba vergüenza. Acuérdense que en el capítulo 2 de Génesis, versículo 24, quiero ver, era 20, no sé si 24 o 26, no recuerdo, ahorita le confirmo. En el 24 dice, no, perdón, era en el 25, dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero hoy que pecaron, se avergonzaron, porque se hicieron delantales de hojas de higuera, dice ahí en el capítulo 3, se hicieron delantales. Les dio vergüenza. Aún entre ellos, entre Adán y Eva, les dio vergüenza, se taparon. Antes de tomar ese fruto, no se tapaban. Eran como un niño, una niña, ¿verdad? Yo le contaba a mi esposa que hace unos días fui a la casa de José René, de mi hijo, y mi nietecita ahí, a bañarla iban, y yo toqué la puerta y ella salió corriendo, desnuda. No tiene vergüenza, no sabe que es pecado. Es inocente por completo, en su mente, en su alma, es completamente inocente. Hagámoslo nosotros. No lo hacemos. No lo hacemos porque nos da vergüenza, porque el pecado
es lo que nos hace reconocer que delante de Dios ya no estamos en comunión, a menos que hayamos nacido de nuevo. Dios fue a buscar para restaurar. No solamente buscó y fue a regañar, porque pudiera haber sucedido eso, que Dios buscó a Adán y haberle dicho: mira, te dije, y lo hubiera regañado y lo hubiera mandado perdido, así como a Caín, que lo dejó errante. Pero no. Y yo pienso, hermanos, que Dios tenía ahí digámoslo así, un momento en el cual dijo: ok, Adán me falló, voy a ser otro hombre, voy a hacer otra creación, otro humano, y que no vaya a desobedecer. Yo creo que Dios tiene la capacidad, pero no lo hizo, porque Dios buscó a Adán para ayudarlo a volver, porque tuvo misericordia, porque tuvo compasión de Adán, que lo vio caído y quería ayudarle. Dios vino a buscar a Adán para restaurarlo, no vino a echarle en cara lo que había hecho. Dios no esperó a que Adán y Eva se acercaran, Él fue a buscarlos. Y Dios sigue buscándonos a nosotros, hermanos. Aún a nosotros que decimos que ya hemos nacido de nuevo, porque también pecamos, hermanos. Las mentiras se nos salen. El pensamiento es terrible, hermanos. La codicia, la lujuria, el egoísmo, la envidia. No se ve, pero adentro está. Seguimos. Y Dios viene y todavía nos sigue buscando. Dice en Lucas 19:10, y este sí se lo voy a poner en Lucas 19:10. Lucas 19, versículo 10. Dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es Dios siempre tomando la iniciativa. Y se lo voy a poner así, porque allá en Hechos de los Apóstoles, hermanos, en Hechos de los Apóstoles hay un momento, un pasaje de la Biblia que dice que el centurión, el que cuidaba la cárcel, ¿verdad?, el jefe de ahí, se quiso matar porque Pablo y Silas, él pensó que ya se habían escapado. Y Pablo y Silas le dijeron: hey, no te mates, aquí estamos. Y ese hombre, ese soldado romano, que se iba a matar porque él conocía que la ley dice, ley romana, dice que si un preso se iba, él tenía que pagar con su vida. Y por eso se iba a matar. Pero ya de seguro que había escuchado mucho a predicar a Pablo y a Silas. Pero ese día dijo: ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo ser salvo? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, nosotros aquí en esta congregación representamos a nuestra familia. Nosotros ya hemos sido salvos. El Señor ya nos ha dado una nueva criatura. Pero nuestra familia tiene nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestros tíos, papá y mamá, los primos, quien sea que vive en la casa, los nietos,
Ellos tienen ahora la oportunidad, porque nosotros ya somos portadores de la luz de Dios. Porque Dios vino a buscarnos y nos regaló un corazón humilde para reconocer que necesitábamos ser salvos. Ahora eso tenemos que llevarlo a nuestros hijos, porque esa es parte del propósito de Dios. Uno de nuestros hijos puede que por allá le hablen del Señor, puede que en el bus le prediquen, puede que allá donde él come o ella come le prediquen, puede ser. Pero el primer llamado o la primer llamada para predicarles y darles un buen testimonio somos nosotros, los que ya hemos creído y que vivimos en esa casa. Somos nosotros. Y debemos buscarlos de la misma manera que Dios nos buscó a nosotros. Mire, nos tuvo paciencia. Aun cuando, yo me acuerdo, hermanos, ya les he contado que yo digo, recibí a Jesús, pero a mí me costó cerca de 10 años reconocer que yo tenía que cambiar. Dios me tuvo paciencia esos 8, 9 años o 10 años. Él me tuvo paciencia. Igual nosotros tengamos paciencia, pero trabajemos para que nuestros hijos cambien, que nuestros hijos vengan a Jesús. Pidámosle al Señor sabiduría, que nos dé una estrategia para llegar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Hagamos tratos con nuestros hijos. Mira, voy a hacer esto para vos, pero préstame a tus hijos, voy a llevar a la iglesia. O mira, hoy, como me decía mi mamá, no me regales nada, acompáñame a la iglesia, ese que sea mi regalo. Así me decía mi mamá. Ella hacía tratos conmigo, y yo al final fui varias veces por acompañarla a ella. Pero la palabra de Dios, que no vuelve vacía, dice así el profeta Isaías, que la palabra de Dios no vuelve vacía. En el tiempo pegó y comenzó a crecer la palabra de Dios en mí. El Señor también usa a su Espíritu Santo, porque allá en Juan 16:8 dice que el Espíritu Santo es quien convence de pecado, justicia y juicio. Por eso, hermanos, cuando nosotros tengamos la oportunidad de hablarle a nuestros hijos, al esposo, a la esposa, a los nietos, de hablarles de Dios, acuérdense que todo versículo, toda palabra de Dios no es ociosa. Es decir, no está por gusto, tiene un propósito. Entonces, usted a su hijo dígale, mira, busca a Jehová mientras puede ser hallado. Ese es un versículo, esa es la parte de un versículo. Dígale, busca a Jehová, dice Dios que lo busque mientras puede ser hallado. ¿Y cuándo es mientras puede ser hallado? Mientras hay vida, mientras estemos en vida. Porque ya muertos, ya la Biblia dice que ya no hay. Después de muerta, ya no hay. Dios, en su gran amor, vino y buscó a Adán y le ayudó. ¿Y cómo comenzó a ayudarle? Bueno, para empezar, le dio su amistad, hermano. Porque ¿qué pasa, hermano, cuando usted, bueno, a mí me ha pasado muchas veces que le he fallado a alguien, ¿verdad? Pero ese alguien es misericordioso y viene y me busca. Porque si no viene, a mí se me vuelve difícil, hermano, llegar
y tratar de volver con esa amistad. Eso mismo hizo Dios. Él vino y buscó. Y no solo buscó a Adán, sino que le ayudó. ¿Por qué? Porque más adelante, bueno, eso en el versículo de Génesis, capítulo 3, capítulo 3, perdón, permítame, 9, estamos en el 9. Dice en el versículo 10, bueno, en el 9 vimos que que Jehová le preguntó, ¿dónde estás tú? En el 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Esa plática, eso que le respondió Adán a Dios, ¿quién lo provocó? ¿Lo provocó Dios? Porque aquí Adán reconoció su pecado. Y como Dios vino a buscarle, comenzó a platicar con Dios, de manera que hubo otra vez esa conexión, esa comunión con Dios, porque platicaron. No se quedó en el olvido. Dios vino a ayudar a Adán, así como Dios viene y nos ayuda a nosotros. Ahora ya nos dio una nueva vida y tenemos una relación con Él. Platicamos con Él. Yo no sé si usted platica con Él. Amén. Platicar con Él, hermano, no es lero, no. Es cuando usted está haciendo ahí los frijoles, o cuando está con la cuma ahí, Señor, y este dolor en los huesos, ¿cómo me lo puedo quitar? Ay, así, platicar con Él. De repente le va a llegar la respuesta, porque Dios siempre resuelve, porque siempre nos ayuda. Siempre nos ayuda. Él viene a buscar a Adán y ayudarlo. Porque en el versículo aquí al final del capítulo 3, dice que en el 21, me estoy saltando varios que vamos a regresar el viernes anterior, pero solamente quiero ver cómo Dios le ayudó. Dice en el Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Otra vez, mire, así como le digo que Dios, Él hizo el huerto. Dios formó con sus manos ese muñeco de barro y le sopló su aliento y fue un hombre, un ser viviente. Aquí dice, en el 3:21 dice, y Jehová Dios hizo, Él lo hizo, Dios lo hizo. Como Jesús murió en la cruz, Él lo hizo. Él quiso hacerlo. Dice aquí, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y lo vistió. Esa es la solución correcta. Lo que Dios hizo. ¿Qué pasó allí? Porque allí murieron inocentes, fíjese. Porque esas pieles del animal que sea, ¿verdad? Hay quienes que dicen que, bueno, dan nombres de animales, ¿verdad? Pero del animal que sea, tuvo que morir ese animal. Hubo derramamiento de sangre para poder tapar el pecado de Adán y de Eva. Esa es la solución que Dios da. Que un inocente muera para resolver
mi pecado. En toda en la historia de Israel, que se formó como nación, vemos que cada familia tenía que llevar una ofrenda una vez al año, ya sea una paloma, ya sea un carnerito, una oveja, un ternero, para que muriera, para que lo degollaran, para que derramara su sangre, y que con eso, durante ese año, eran perdonados los pecados de esa familia. Y de igual manera Jesús vino y Él derramó su sangre hasta la última gota de sangre para perdonarnos a nosotros. Esa es la solución que Dios da. No le entendemos. Es difícil de entender cómo es que aquel animalito que andaba por ahí, lo mataron, le quitaron la piel y hacerle un delantal a Adán. Y yo me imagino que otro animalito que andaba por ahí, lo mataron, le quitaron la piel y un delantal para Eva. Porque eso dice acá. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles. De pieles. Eran pieles de animalitos. Y lo vistió. Eso es lo maravilloso de esa pregunta con la que hemos comenzado esta tarde. En el capítulo 3, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Porque Dios vino a buscar a Adán. No, porque sí le reclamó. Dios le reclamó a Adán, pero lo ayudó. Y así a nosotros, miren, al hijo nuestro, a la hija nuestra, al nieto, a la nieta. Dios quiere buscarlo, sí le va a reclamar, es cierto, pero le va a ayudar, como nos ayudó a nosotros. Hermanos, nos ayudó a nosotros. Yo me acuerdo, hermanos, que yo antes estaba, pero no hasta aquí, sino hasta por aquí, de tarjetas de crédito. Mi esposa sabe cómo ella vivía angustiada, y yo también, aunque yo me hacía un poco mareado, el loco, mala cabeza. Pero el Señor nos fue sacando, tomó tiempo, no fue fácil, pero nos fue sacando. Él nos ayudó. Para eso nos busca, para ayudarnos, pero Él ayuda al que se deja ayudar, al que no, porque Él respeta la decisión de cada quien. Él ayuda, Él dice: yo honro a los que me honran, no es a cualquiera, no es Él quiere que todos sean salvos, Él es el deseo de Él. Pero Él respeta a cada uno. Él respeta lo que aquella persona piensa y dice: no, en la Biblia si ahí solo para quitarme el dinero quieren que llegue. Ay, eso es lo que piensa. Dios lo respeta. Pero aquel que dice: no, yo necesito de Dios porque mi vida es un infierno. Ok, Dios lo recibe y le ayuda. Así como Adán lo buscó, lo recibió y le ayudó. Lo ayudó. Ahora, la clave está, hermanos, en un verdadero arrepentimiento. No volverlo a hacer. No volverlo a hacer. Que volver a Dios, pero que de verdad nos hayamos arrepentido. Porque eso es lo que Dios quiere, que cambiemos como Adán. Que
salió de su escondite y habló con Dios. El hijo pródigo, hermanos, es otro ejemplo, que él volviendo en sí dijo: yo esta vida terrible ya no la quiero, voy a buscar a Dios. Y cambió y volvió y fue bien recibido. Pero también el Señor nos habla de llevar este mensaje a más personas. Padre, gracias, Señor, por este